La Iglesia acordó en el Concilio de Nicea cuáles serían los 4 evangelios de entre muchas obras apócrifas. Hasta 3 siglos después, en el siglo VII, no se aprobó otro libro sagrado. Este fue el libro de las Revelaciones. Dado que este libro profetizaba el catastrófico fin del mundo, se le denominó también el Apocalipsis. Una versión comentada de este Apocalipsis se escribió en la España cristiana, convirtiéndose en un auténtico bestseller de la Edad Media. Sus copias, elaboradas en los monasterios, se llamaban beatos y sus ilustraciones eran de las mejores pinturas de la Edad Media. Así lo describe el historiador del arte Joaquín Yarza. Sin duda, fue el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana el preferido y más profusamente ilustrado manuscrito de toda la Edad Media española. Beato de Liébana fue un monje del reino de Asturias que vivió a fines del siglo VIII. El libro de los comentarios resalta la dualidad, la contraposición entre el bien y el mal, Dios y el diablo, Cristo y el anticristo. Si habéis leído la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, comprenderéis el enorme poder que tenían los códices en la Edad Media. Dice Umberto Eco: por todas partes cundirá entonces el espanto y la desolación. El anticristo arrasará Occidente y destruirá las vías de comunicación. Sus manos empuñarán la espada y arrojarán fuego, y todo se quemará con la violencia de la llama enfurecida. Su fuerza será la blasfemia, su mano el engaño, su derecha la destrucción, su izquierda será portadora de las tinieblas. Acompañando a los textos sagrados en pergamino de los padres de la Iglesia, las ilustraciones son las primeras y más excelentes muestras del arte prerrománico, el precedente de las pinturas románicas. En toda la Europa cristiana, los textos, copiados y difundidos desde los monasterios, fueron incorporando caligrafías decorativas e ilustraciones en vivos colores y expresivos personajes. Uno de aquellos textos fue los comentarios que hizo el monje llamado Beato al indescifrable texto del Apocalipsis atribuido al apóstol Juan. Se desconoce si el manuscrito original tenía ilustraciones. Beato era un monje del siglo VIII del monasterio de San Martín, en un profundo valle de Cantabria, hoy Santo Toribio de Liébana, cuando se estaba formando el reino de Asturias y la mayoría de la península era musulmana. Beato explica cómo será el juicio final y en qué fecha se producirá la destrucción del mundo y la condena al infierno. El manuscrito tuvo una enorme difusión, siendo copiado durante varios siglos, con el añadido de las mejores pinturas del arte prerrománico. Las copias se llamarán también beatos. 100 años después del primitivo texto de Beato, en la España mozárabe del siglo X surgieron las primeras copias ilustradas, realizados en scriptorium monásticos de Andalucía, León, Asturias, La Rioja y Castilla. Los beatos leoneses son los que tienen dibujos más abstractos y los andaluces los de dibujos más naturalistas con influencia oriental y animales fantásticos. Son las joyas del arte alto medieval europeo, realizados durante la huida de los monjes andaluces, los mozárabes, a las tierras del norte. 2 personajes protagonizan el conocido como Beato de Liébana en sus diferentes versiones: Jesucristo y la bestia o anticristo, que representa al mal. Según el Apocalipsis, la bestia emergió del mar cuando un dragón de 7 cabezas le dio sus poderes. Beato asocia al anticristo con la propagación de una nueva herejía del obispo de Toledo, Epilando, patriarca de la Iglesia española, pero vasallo del califa de Córdoba. Para armonizar el cristianismo y el islam,
trató de identificar a Dios con Alá. Pero había una dificultad insalvable: la divinidad de Jesucristo. La solución propuesta por Epilando fue que Jesús era un hombre al que Dios había adoptado y divinizado. El adopcionismo fue condenado como herejía por la Iglesia en el concilio del año 794, presidido por Carlomagno. Sobre los nombres que utiliza el anticristo, en el Beato de Liébana ofrece unas ilustraciones encriptadas para que pueda ser identificado. Los 7 nombres diabólicos de la bestia que se ocultan en las tablas del Beato son Anticristi, Gensericus, Teitán, Diclux, Evantas, Antemus y Damnatus. En las mismas tablas aparece repetido y oculto su número cabalístico del mal, el 666. Esta asignación de números secretos a los personajes tiene un origen judío en sus textos sagrados, la Torá y la Cábala. Pero Beato también anunciaba la llegada del fin del mundo. A los 1000 años, a la hora exacta, será liberado el demonio y reinará el anticristo. Esos 1000 años serán el reinado de la Iglesia hasta el fin del mundo. La dificultad era tener una datación uniforme en la diversa cronología medieval de Europa, por lo que no se podía concretar el fin del mundo en una fecha única, como el año 1000. La teoría del milenio fue difundida por Beato, aunque, como se pudo comprobar, nuestro monje de Liébana no tenía precisamente dotes de profeta.